¿Qué pasaría si te dijera que un famoso luchador mexicano se disfrazó de empleado de limpieza para infiltrarse en un orfanato? Lo que descubrió esa noche no solo cambió su vida para siempre, sino que también salvó a decenas de niños de una situación terrible. Esta historia real te va a impactar desde el primer minuto. Prepárate para conocer la verdad detrás de la máscara de El Guerrero Dorado, y cómo una decisión impulsiva se convirtió en la misión más importante de su vida. No vas a creer lo que sucedió cuando finalmente se quitó la máscara. La Arena México rugía con la fuerza de 15,000 voces que coreaban su nombre. ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Guerrero Dorado! Las luces centelleantes iluminaban la máscara dorada que había llevado durante 8 años consecutivos, convirtiéndolo en una leyenda viviente de la lucha libre mexicana. Pero esa noche de octubre, mientras levantaba los brazos en señal de victoria después de derrotar una vez más a su rival de toda la vida, el Toro Negro, algo se sentía diferente en el corazón de Roberto Hernández. A los 35 años, el Guerrero Dorado había conquistado todos los títulos posibles. Su nombre estaba grabado en letras doradas en el Salón de la Fama de la Lucha Libre. Sus merchandising se vendía en todo México, y los niños en las calles imitaban sus movimientos característicos. Sin embargo, detrás de esa máscara resplandeciente, Roberto se sentía más vacío que nunca. La multitud comenzó a dispersarse, pero él permaneció en el ring unos minutos más, absorbiendo lo que había sido otra noche de gloria. Su manager, Don Aurelio, un hombre de 60 años que había estado con él desde sus inicios, se acercó con una sonrisa que no logró ocultar cierta preocupación. «Roberto, ese fue el combate número 100 de tu carrera profesional», le dijo mientras se dirigían a los vestidores. «Eres oficialmente una leyenda». Pero Roberto no se sentía como una leyenda. Se sentía como un hombre que había perdido el rumbo en algún punto del camino hacia el éxito. Sus padres habían muerto cuando él tenía 20 años. No tenía esposa ni hijos. Y sus únicos amigos verdaderos eran las personas que trabajaban en el mundo de la lucha libre, un mundo que ahora le parecía cada vez más superficial. Esa noche, mientras conducía su lujoso automóvil por las calles de Ciudad de México, Roberto tomó una ruta diferente a la habitual. No era consciente de por qué había decidido tomar ese desvío, pero algo lo impulsaba a explorar una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Las calles se volvieron más estrechas, los edificios más antiguos, y la luz de las farolas más tenue. Fue entonces cuando lo vio. Un edificio de 3 pisos con una fachada deteriorada y un letrero que apenas se podía leer. Orfanato Santa María de la Esperanza. Había algunas ventanas iluminadas en el segundo piso, y a través de una de ellas, Roberto pudo ver las siluetas de varios niños sentados en lo que parecía ser un comedor muy básico. Se detuvo frente al edificio y bajó del automóvil. No sabía exactamente qué lo había llevado hasta allí, pero sintió una curiosidad inexplicable. Se acercó a la ventana y pudo ver más claramente la escena del interior. Aproximadamente 20 niños de diferentes edades, desde los 5 hasta los 15 años, cenando en silencio. La comida parecía escasa, las mesas estaban desniveladas y las paredes mostraban manchas de humedad. Lo que más le llamó la atención fue la expresión en los rostros de los niños. No era solo tristeza, era una especie de resignación que no debería existir en ojos tan jóvenes. Algunos ni siquiera tocaban la comida, otros comían mecánicamente, como si fuera solo una obligación para sobrevivir. Una mujer mayor, aparentemente una de las cuidadoras, se movía entre las mesas con una actitud que Roberto no pudo descifrar completamente. Algo en su comportamiento le pareció extraño, casi hostil hacia los niños. Cuando uno de los pequeños, que no podía tener más de 6 años, derramó accidentalmente un poco de agua, la mujer lo reprendió de una manera que hizo que Roberto sintiera un nudo en el estómago. En ese momento, Roberto Hernández, el famoso Guerrero Dorado, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de decenas de niños inocentes. Regresaría a ese lugar, pero no como el luchador famoso que era. Necesitaba ver qué realmente sucedía detrás de las puertas cerradas del orfanato Santa María de la Esperanza. Durante los siguientes 3 días,
Roberto no pudo quitarse de la cabeza las imágenes de aquellos niños. Cada vez que se ponía la máscara dorada para entrenar, pensaba en sus pequeños rostros resignados. Cada vez que firmaba autógrafos para niños entusiasmados en la calle, recordaba el silencio sepulcral del comedor del orfanato. Decidió que necesitaba más información antes de tomar cualquier acción. Utilizó sus contactos en el mundo del entretenimiento para conseguir datos sobre el orfanato Santa María de la Esperanza. Lo que descubrió lo dejó perplejo y preocupado a partes iguales. El orfanato había sido fundado hace 15 años por una organización religiosa, pero había cambiado de administración 3 veces en los últimos 5 años. Los registros públicos mostraban que recibía subsidios gubernamentales sustanciales, donaciones de empresas privadas, y había sido destacado en varios artículos periodísticos como un ejemplo de esperanza para los niños desamparados de México. Sin embargo, cuando Roberto profundizó más en su investigación, comenzó a encontrar inconsistencias perturbadoras. Las fotografías oficiales del orfanato que aparecían en los medios de comunicación mostraban instalaciones modernas, niños sonrientes y actividades recreativas que no coincidían para nada con lo que él había visto esa noche. Contactó discretamente a un periodista de investigación llamado Carmen Reyes, quien había trabajado en casos de corrupción infantil. Carmen le explicó que los orfanatos fraudulentos eran más comunes de lo que la gente creía, y que muchos utilizaban a los niños como una fachada para desviar fondos destinados a su cuidado. «Roberto», le dijo Carmen durante una reunión secreta en un café del centro de la ciudad, «si realmente sospechas que algo malo está pasando en ese lugar, necesitamos evidencia sólida. Pero ten cuidado. Las personas que administran estos lugares suelen tener conexiones poderosas que los protegen». Esa conversación confirmó las sospechas de Roberto. Sabía que necesitaba acceder al interior del orfanato para obtener la evidencia necesaria, pero también sabía que su rostro era demasiado reconocible. Como el guerrero dorado, aparecía regularmente en televisión, revistas y vallas publicitarias por toda la ciudad. Fue entonces cuando ideó un plan que le parecía casi ridículo, pero que podría funcionar. Se disfrazaría de empleado de limpieza y trataría de conseguir trabajo en el orfanato, al menos temporalmente. Su experiencia en el mundo del entretenimiento le había enseñado algo sobre actuación y caracterización. Roberto se dirigió a una tienda de disfraces en un barrio alejado de la ciudad. Compró ropa de trabajo sencilla, una gorra de béisbol, lentes de aumento que cambiaban significativamente la apariencia de sus ojos, y productos para oscurecer su cabello naturalmente castaño claro. También practicó cambiar su voz y su manera de caminar. El plan era arriesgado, pero Roberto estaba decidido. Durante años había entretenido a multitudes, había interpretado el papel del héroe en el ring, pero nunca había tenido la oportunidad de ser un héroe real. Esta podría ser su oportunidad de hacer una diferencia genuina en el mundo. Pasó una semana preparándose. Investigó las rutinas típicas de los empleados de limpieza, aprendió sobre productos de limpieza y equipos, e incluso practicó con don Aurelio, quien inicialmente pensó que Roberto había perdido la razón. «¿Estás loco?», le había gritado su manager. «Eres el guerrero dorado. No puedes arriesgar tu carrera por algo así». Pero Roberto tenía clara su decisión. «Aurelio, durante 8 años he sido el héroe en el ring, pero nunca he sido el héroe que estos niños necesitan. Si no hago esto, ¿quién lo hará?». Don Aurelio finalmente accedió a ayudarlo, pero bajo la condición de que Roberto mantuviera contacto constante y que si las cosas se volvían peligrosas, abandonaría inmediatamente el plan. El viernes por la mañana, Roberto se vistió con su disfraz por primera vez. Cuando se miró en el espejo, apenas pudo reconocerse. El famoso luchador había desaparecido, reemplazado por un hombre común que podría pasar desapercibido en cualquier lugar de la ciudad. Era hora de poner en marcha el plan más importante de su vida. El sábado por la noche, Roberto se dirigió al orfanato vestido como conserje. Había investigado que los fines de semana el personal se reducía considerablemente, lo que le daría una mejor oportunidad de moverse sin ser detectado.
Llevaba consigo una credencial falsa que había conseguido a través de contactos en el mundo del entretenimiento, donde las identificaciones temporales eran comunes para las producciones. Su plan era simple, pero arriesgado. Presentarse como un empleado de limpieza nocturno, enviado por una empresa de servicios que supuestamente había sido contratada para una limpieza profunda de emergencia. Sabía que este tipo de trabajos urgentes ocurrían regularmente en instituciones públicas, especialmente cuando se esperaban inspecciones. Cuando llegó al orfanato a las 9 de la noche, el edificio parecía diferente de como lo recordaba. Las luces estaban apagadas en la mayoría de las ventanas, y solo se veía actividad en la planta baja, donde aparentemente funcionaba la oficina administrativa. Roberto respiró profundamente y tocó la puerta principal. Después de unos minutos, apareció un hombre de mediana edad con una expresión hosca. «¿Qué quiere?», preguntó de manera brusca. «Buenas noches», respondió Roberto modificando su voz para que sonara más grave y común. «Soy de Servicios de Limpieza González. Me enviaron para hacer una limpieza de emergencia esta noche. Creo que recibieron la orden esta tarde». El hombre lo miró con suspicacia. «No me dijeron nada de ninguna limpieza». Roberto había anticipado esta posible reacción. «Mire, señor, a mí me pagan por hacer mi trabajo. Si no quiere que lo haga, perfecto. Pero tendré que reportar que se rechazó el servicio. Creo que mañana viene una inspección de servicios sociales, ¿verdad?». La mención de la inspección cambió inmediatamente la actitud del hombre. Roberto había adivinado correctamente. Los orfanatos siempre estaban bajo escrutinio, y rechazar una limpieza antes de una inspección sería sospechoso. Está bien, murmuró el hombre. «Pero haga el trabajo rápido y no haga ruido. Los niños están durmiendo». Roberto entró al edificio con su equipo de limpieza básico. El interior era aún más deprimente de lo que había imaginado. Las paredes estaban manchadas, los pisos tenían un linóleo desgastado, y había un olor a humedad y desinfectante barato que le revolvió el estómago. El hombre, que se identificó como Raúl, el supervisor nocturno, le mostró rápidamente las áreas que necesitaba limpiar: los pasillos principales, la cocina y el comedor que Roberto había visto desde afuera. Le dijeron que evitara las habitaciones donde dormían los niños y que no subiera al tercer piso, que aparentemente estaba en reparación. Una vez que Raúl regresó a su oficina, Roberto comenzó su verdadera investigación. Empezó limpiando genuinamente para mantener su fachada, pero cada pocos minutos se las arreglaba para explorar un poco más del edificio. Lo primero que notó fue la calidad deplorable de la comida en la cocina. Los refrigeradores contenían productos baratos y muchos cerca de su fecha de vencimiento. Las porciones preparadas para los niños eran minúsculas, mientras que encontró una despensa separada con comida de mejor calidad, que aparentemente era para el personal. En el comedor, Roberto descubrió algo que lo perturbó profundamente. Detrás de uno de los armarios, encontró fotografías que mostraban el mismo espacio completamente renovado, con mesas nuevas, decoraciones coloridas y niños sonriendo para la cámara. Estas eran claramente las fotos que se usaban para promocionar el orfanato ante donantes y autoridades. Mientras limpiaba los pasillos, pudo escuchar conversaciones desde la oficina administrativa. Raúl estaba hablando por teléfono con alguien sobre las cantidades de este mes y mencionó algo sobre mantener a los niños callados durante la visita de mañana. Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus peores sospechas se estaban confirmando. Este no era solo un orfanato con problemas de presupuesto. Era una operación fraudulenta que estaba robando fondos destinados al cuidado de niños vulnerables. Decidió arriesgarse a explorar un poco más. Con mucho cuidado, subió al segundo piso, donde sabía que dormían los niños. Los pasillos estaban débilmente iluminados y pudo ver varias puertas cerradas. A través de una que estaba ligeramente entreabierta, pudo ver a varios niños durmiendo en colchones en el suelo, en un cuarto que claramente era demasiado pequeño para la cantidad de ocupantes. Su corazón se rompió al ver las condiciones en las que vivían estos niños inocentes. Roberto continuó su exploración silenciosa por el segundo piso, cada paso revelando una realidad más cruel de lo que había imaginado.
Las habitaciones estaban abarrotadas, con 3 o 4 niños durmiendo en espacios diseñados para uno. Las paredes tenían grietas visibles, y en varios lugares pudo ver manchas de humedad que sugerían problemas serios de plomería. En una de las habitaciones, escuchó a un niño llorando quedamente. Se acercó con cuidado y vio a un pequeño de aproximadamente 7 años sentado en su colchón, claramente enfermo pero sin nadie que lo atendiera. Roberto sintió un impulso tremendo de acercarse y consolarlo, pero sabía que eso podría arruinar su cobertura. Mientras regresaba hacia las escaleras, escuchó voces que venían del 3er piso, el área que supuestamente estaba en reparación. Su curiosidad profesional como luchador, acostumbrado a enfrentar riesgos, lo impulsó a investigar. Con extremo cuidado, subió las escaleras tratando de evitar que crujieran. Lo que descubrió en el 3er piso lo dejó sin aliento. En lugar de estar en reparación, el piso había sido convertido en un espacio completamente diferente. Las habitaciones estaban lujosamente amuebladas, con aires acondicionados funcionando, televisores modernos y muebles que contrastaban dramáticamente con las condiciones miserables del 2º piso. En lo que parecía ser una oficina privada, Roberto pudo ver a través de una puerta entreabierta a una mujer elegantemente vestida contando billetes en fajos grandes. Era la misma mujer que había visto reprendiendo a los niños durante su primera visita, pero ahora lucía ropa cara y joyas ostentosas. Roberto entendió inmediatamente lo que estaba presenciando. Los fondos destinados al cuidado de los niños estaban siendo desviados para financiar un estilo de vida lujoso para los administradores del orfanato. Los niños vivían en condiciones de extrema pobreza, mientras que aquellos que supuestamente los cuidaban vivían como reyes en el mismo edificio. Decidió documentar lo que estaba viendo. Utilizando su teléfono celular, comenzó a tomar fotografías discretas de las diferentes áreas. Capturó imágenes de las habitaciones abarrotadas de niños, de la comida de baja calidad en la cocina, de las habitaciones lujosas del 3er piso y de los documentos que pudo ver en la oficina administrativa. Mientras tomaba fotografías de algunos documentos financieros que habían sido dejados sobre un escritorio, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente guardó su teléfono y tomó su equipo de limpieza, fingiendo que estaba trabajando en esa área. ¿Qué está haciendo aquí arriba? La voz pertenecía a la mujer que había visto contando dinero. Ahora, viéndola de cerca, Roberto pudo notar que tenía una expresión dura y calculadora que le causó escalofríos. «Disculpe, señora», respondió Roberto manteniendo su voz alterada. «El supervisor me dijo que limpiara todos los pasillos. ¿No debería estar aquí?» La mujer, que se presentó como la directora González, lo miró con suspicacia. «Este piso está restringido. Termine su trabajo abajo y váyase. Ya es muy tarde». Roberto asintió obedientemente y comenzó a bajar las escaleras, pero pudo escuchar cómo la mujer hablaba por teléfono con alguien, expresando preocupación sobre el empleado de limpieza que había visto curioseando donde no debía. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Necesitaba obtener más evidencia, pero también necesitaba salir de allí antes de que sospechas sobre su verdadera identidad. Decidió hacer una última exploración rápida de la planta baja. En la oficina administrativa, mientras fingía limpiar, logró fotografiar varios documentos importantes que habían sido dejados sobre los escritorios. Pudo ver registros financieros que mostraban discrepancias enormes entre los fondos recibidos y los gastos reportados para el cuidado de los niños. También encontró una carpeta con fotografías oficiales del orfanato, las mismas imágenes promocionales que había visto earlier, pero ahora pudo ver que estaban fechadas y organizadas para diferentes presentaciones a donantes y autoridades gubernamentales. Lo más perturbador de todo fue una conversación telefónica que escuchó accidentalmente mientras limpiaba cerca de la oficina principal. La directora González estaba hablando con alguien sobre preparar el show para mañana y asegurarse de que los niños problemáticos estuvieran fuera de vista durante la inspección. Roberto se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande y más sistemático de lo que había imaginado inicialmente. Este no era solo un caso de negligencia.
Era una operación criminal organizada que estaba explotando a niños vulnerables para beneficio personal. Sabía que tenía que salir de allí esa noche con la evidencia que había recopilado. Aber también sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Roberto terminó su trabajo de limpieza lo más rápido posible, con el corazón latiendo fuertemente mientras procesaba todo lo que había descubierto. Cada minuto que pasaba en el orfanato se sentía como una eternidad, especialmente sabiendo que la directora González había comenzado a sospechar de él. Mientras recogía sus herramientas de limpieza, Raúl apareció nuevamente con una expresión más tensa que antes. «Ya es hora de que se vaya», le dijo bruscamente. «La directora dice que el trabajo está terminado». Roberto asintió y se dirigió hacia la salida. Pero justo antes de llegar a la puerta principal, escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era el llanto de un niño, pero no era un llanto normal. Era un llanto de dolor, como si alguien estuviera siendo lastimado. El sonido venía de una habitación cerca de la cocina que no había explorado anteriormente. Roberto miró hacia atrás y vio que Raúl había desaparecido momentáneamente. Sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía irse sin investigar. Se acercó silenciosamente a la puerta de donde venía el llanto. A través de una pequeña ventana en la puerta, pudo ver una escena que le revolvió el estómago. Un niño de aproximadamente 10 años estaba siendo reprendido físicamente por uno de los empleados del orfanato, un hombre grande que Roberto no había visto antes. El niño había aparentemente derramado algo en la cocina mientras trataba de conseguir un poco de agua, y el empleado lo estaba castigando de una manera que claramente constituía abuso infantil. Roberto sintió una furia que nunca había experimentado antes, ni siquiera en sus combates más intensos en el ring. Todos sus instintos de luchador le gritaban que entrara y protegiera al niño, pero sabía que eso revelaría su identidad y posiblemente pondría en peligro toda la investigación. En su lugar, logró tomar una fotografía a través de la ventana que documentaba claramente el abuso. El flash de la cámara fue apenas visible, pero fue suficiente para que el empleado mirara hacia la puerta. Roberto se alejó rápidamente y fingió estar terminando de limpiar el área cercana. Unos segundos después, el empleado salió de la habitación y lo miró con suspicacia. «¿Qué está haciendo aquí todavía?», preguntó agresivamente. «Solo terminando de limpiar esta área, señor», respondió Roberto, manteniendo su voz calmada a pesar de la furia que sentía por dentro. «Ya me voy». Finalmente Roberto logró salir del orfanato, pero no antes de que Raúl le preguntara por su información de contacto para futuros trabajos. Roberto le dio información falsa y se alejó rápidamente del edificio. Una vez en su automóvil, Roberto se quitó la gorra y los lentes, y por primera vez en horas pudo respirar normalmente. Sus manos temblaban mientras revisaba las fotografías que había tomado en su teléfono. La evidencia era abrumadora: negligencia, fraude financiero, condiciones de vida inhumanas y abuso físico directo. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Contactó inmediatamente a Carmen Reyes, la periodista de investigación, a pesar de que era pasada la medianoche. «Carmen, necesito verte ahora mismo», le dijo cuando ella contestó el teléfono. «Tengo la evidencia que necesitamos, pero es peor de lo que pensábamos». Se encontraron en un restaurante de 24 horas en el centro de la ciudad. Cuando Roberto le mostró las fotografías y le contó todo lo que había visto, Carmen se quedó sin palabras por varios minutos. «Roberto, esto es increíble», finalmente dijo, «pero también es extremadamente peligroso. Si estas personas descubren que el Guerrero Dorado ha estado investigándolas, podrían tratar de silenciarte». Roberto había considerado ese riesgo, pero ya no le importaba. «Carmen, vi a un niño siendo abusado esta noche. Vi a decenas de niños viviendo en condiciones que no le desearía ni a mi peor enemigo. No puedo pretender que no vi nada». Carmen asintió, entendiendo la determinación en sus ojos. «Está bien. Vamos a exponer esto, pero necesitamos hacer las cosas correctamente. Tengo contactos en el Departamento de Servicios Sociales y en la Fiscalía. Vamos a asegurar que esta evidencia llegue a las autoridades correctas». Esa noche, Roberto no durmió nada.
Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el mundo de la lucha libre que había conocido durante años pronto se vería eclipsado por algo mucho más importante. La batalla real de su vida estaba a punto de comenzar. El domingo por la mañana, Roberto se despertó con una determinación que nunca había sentido antes. Durante años, sus batallas más importantes habían sido en el ring, coreografiadas y predecibles. Ahora se enfrentaba a una batalla real con consecuencias reales para niños inocentes. Carmen Reyes había trabajado toda la noche organizando la evidencia y contactando a sus fuentes. Cuando se reunió con Roberto en su departamento, traía consigo a 2 personas que cambiarían el curso de la investigación. La fiscal especializada en delitos contra menores, licenciada Patricia Vega, y el inspector de servicios sociales, Miguel Castillo. «Señor Hernández», dijo la fiscal después de revisar las fotografías, «lo que usted documentó anoche constituye evidencia de múltiples delitos graves: fraude, malversación de fondos públicos, negligencia criminal y abuso infantil. Sin embargo, necesitamos proceder con extrema cautela». El inspector Castillo explicó que habían estado monitoreando el orfanato Santa María de la Esperanza durante meses debido a reportes anónimos, pero nunca habían logrado obtener evidencia sólida. «Los administradores son muy astutos», explicó Castillo. «Cada vez que hacemos inspecciones programadas, todo parece perfecto. Los niños están limpios, bien alimentados, y el edificio se ve en excelentes condiciones. Claramente tienen un sistema para ocultar la realidad». Roberto recordó la conversación telefónica que había escuchado sobre preparar el show para la inspección de ese día. «Fiscal Vega, creo que están planeando montar una fachada para la inspección de hoy. ¿No podríamos usar eso a nuestro favor?». La fiscal consideró la propuesta. «Es posible, pero necesitaríamos una orden judicial para una inspección sorpresa, y eso tomaría tiempo. Además, una vez que sepan que están siendo investigados, podrían destruir evidencia o incluso trasladar a los niños». Carmen sugirió una estrategia diferente. «¿Qué tal si publicamos la historia pero coordinamos la publicación con una redada simultánea? Podríamos crear presión pública inmediata mientras las autoridades actúan». Durante las siguientes horas, desarrollaron un plan complejo. Roberto proporcionaría testimonio oficial sobre lo que había presenciado. Carmen escribiría un artículo de investigación detallado, y las autoridades prepararían una intervención legal inmediata. Sin embargo, surgió un problema inesperado. La fiscal explicó que para que el testimonio de Roberto fuera válido en la corte, tendría que revelar públicamente que el Guerrero Dorado había estado involucrado en la investigación encubierta. «Esto significa que su carrera como luchador podría verse afectada», advirtió la fiscal. «Los medios de comunicación van a convertir esto en un circo mediático. ¿Está preparado para eso?». Roberto no vaciló ni un segundo. «Fiscal, durante 8 años he interpretado el papel de un héroe en el ring. Si revelar mi identidad ayuda a salvar a esos niños, entonces eso es lo que tengo que hacer». Don Aurelio, quien había llegado más tarde a la reunión, no estaba de acuerdo. «Roberto, piensa en lo que estás diciendo. Has construido una carrera increíble. Tienes contratos por millones de pesos. ¿Vas a arriesgar todo eso?». «Aurelio», respondió Roberto con una calma que sorprendió a todos. «Esos contratos no valen nada si no puedo dormir por las noches sabiendo que podría haber ayudado a esos niños, y no lo hice». La fiscal Vega explicó el proceso legal que seguiría. «Vamos a presentar los cargos criminales contra los administradores del orfanato, pero también vamos a iniciar un proceso para remover inmediatamente a todos los niños del lugar y colocarlos en hogares temporales seguros». Inspector Castillo añadió que ya habían identificado familias de acogida y otros orfanatos legítimos que podrían recibir a los niños mientras se resolvía la situación legal. Carmen había estado tomando notas durante toda la reunión. «Roberto, necesito preguntarte algo importante. Cuando publique esta historia, van a querer saber por qué decidiste hacer esto. ¿Cuál fue realmente tu motivación?». Roberto pensó por un momento antes de responder. «Carmen, durante años la gente me ha visto como el Guerrero Dorado,
un símbolo de justicia y heroísmo. Pero hasta anoche, nunca había tenido la oportunidad de ser realmente un héroe. Estos niños necesitan a alguien que luche por ellos. Y si ese alguien tiene que ser yo, entonces así será. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, el mundo conocería la verdad sobre el orfanato Santa María de la Esperanza. Y Roberto Hernández, el guerrero dorado, se convertiría en un héroe fuera del ring. El lunes por la mañana, a las 6 en punto, todo cambió para siempre. Carmen Reyes había trabajado toda la noche para coordinar la publicación simultánea de su artículo de investigación en el periódico más importante de México, mientras que las autoridades preparaban la intervención legal más grande en la historia de los servicios sociales del país. Roberto se despertó esa mañana sabiendo que sería la última vez que se levantaría como simplemente el guerrero dorado, el luchador. A partir de ese día, sería conocido como el hombre que arriesgó todo para salvar a niños inocentes. A las 7:00 am, el artículo de Carmen apareció en la portada del periódico, con un titular que sacudió a todo el país. Famoso luchador expone corrupción masiva en orfanato. El guerrero dorado se infiltra para salvar a decenas de niños abusados. Las fotografías que Roberto había tomado durante su infiltración acompañaban el artículo, mostrando la cruda realidad de las condiciones en el orfanato. Las imágenes del contraste entre las habitaciones lujosas del tercer piso y las condiciones miserables donde vivían los niños causaron una indignación nacional inmediata. Simultáneamente, a las 7:30 am, la fiscal Patricia Vega, acompañada de un equipo de 20 investigadores, trabajadores sociales y oficiales de policía, ejecutó una orden de cateo en el orfanato Santa María de la Esperanza. Roberto había insistido en estar presente durante la redada, no como periodista o investigador, sino como testigo oficial. Cuando llegó al orfanato esa mañana, vio una escena completamente diferente a la que había presenciado 2 noches antes. La directora González y su equipo habían intentado montar su show habitual para lo que creían sería una inspección de rutina. Los niños habían sido lavados y vestidos con ropa limpia, la comida había sido mejorada temporalmente y habían instalado decoraciones coloridas en el comedor. Pero esta vez no funcionó. Los investigadores tenían evidencia fotográfica de las condiciones reales, y los niños, inicialmente temerosos, comenzaron a contar la verdad cuando se dieron cuenta de que finalmente alguien los estaba escuchando. Roberto observó desde una distancia mientras los trabajadores sociales entrevistaban gentilmente a los niños. Lo que escuchó le rompió el corazón. Historias de castigos físicos por infracciones menores, comida insuficiente como método de control, y una atmósfera de miedo constante. El niño que Roberto había visto siendo abusado la noche del sábado, un pequeño llamado Diego, se acercó tímidamente a uno de los trabajadores sociales y susurró: ¿Es cierto que ya no nos van a pegar? Esa pregunta simple resonó en el corazón de Roberto más fuerte que cualquier grito de multitud que hubiera escuchado en su carrera. Mientras tanto, los medios de comunicación habían llegado en masa al orfanato. Las noticias del involvement de El Guerrero Dorado se habían extendido como fuego, y reporteros de televisión, radio y prensa escrita rodeaban el edificio. Roberto sabía que eventualmente tendría que enfrentar a los medios, pero primero quería asegurarse de que los niños estuvieran siendo cuidados adecuadamente. Observó cómo los trabajadores sociales organizaban el traslado de los 23 niños del orfanato a hogares temporales seguros. La fiscal Vega se acercó a él con noticias sobre la investigación. Roberto, lo que encontramos es aún peor de lo que documentaste. Hemos descubierto evidencia de que han estado desviando fondos durante más de 5 años. El dinero que debería haber alimentado y cuidado a estos niños se usó para comprar automóviles de lujo, vacaciones costosas, incluso una casa en la playa para la directora. Los arrestos comenzaron inmediatamente. La directora González, Raúl el supervisor, y otros 4 empleados fueron detenidos en el lugar. Las imágenes de estos arrestos, transmitidas en vivo por Televisión Nacional, mostraron a personas que habían lucrado con el sufrimiento de niños inocentes. Pero para Roberto, el momento más significativo del día llegó cuando todos los niños habían sido trasladados de manera segura. Diego,
El niño que había visto siendo abusado se acercó a él antes de subir al vehículo que lo llevaría a su nuevo hogar temporal. «Señor», le dijo Diego con una voz pequeña pero clara, «mi hermana dice que usted es el guerrero dorado, ¿es cierto?» Roberto se arrodilló para estar a la altura del niño. «Sí, Diego, soy el guerrero dorado. Pero ¿sabes qué? Tú y todos tus amigos son mucho más valientes que yo». Diego sonrió por primera vez desde que Roberto lo había visto, y esa sonrisa valía más que todos los títulos de lucha libre que había ganado en su carrera. Era hora de enfrentar al mundo como Roberto Hernández, el hombre detrás de la máscara. La conferencia de prensa se llevó a cabo esa misma tarde en las oficinas del periódico. Roberto se sentó frente a un mar de cámaras, micrófonos y reporteros que no podían creer que el famoso guerrero dorado estuviera involucrado en una investigación de esta magnitud. Por primera vez en años, Roberto apareció en público sin su máscara dorada. Su rostro, conocido solo por sus amigos más cercanos y familiares, ahora sería visto por millones de personas. Era un momento vulnerable, pero necesario. «Damas y caballeros», comenzó Roberto, su voz firme pero cargada de emoción. «Durante 8 años, ustedes me han conocido como el Guerrero Dorado. Me han visto luchar en el ring, derrotar villanos ficticios e interpretar el papel de un héroe. Pero el sábado por la noche, tuve la oportunidad de ser un héroe real». Los reporteros lo bombardearon con preguntas. ¿Por qué había arriesgado su carrera? ¿Cómo había planeado la infiltración? ¿Qué lo había motivado a tomar una acción tan drástica? La respuesta es simple, respondió Roberto. Vi niños que necesitaban ayuda, y tenía la capacidad de ayudarlos. Como luchador, he pasado años entreteniendo a familias y siendo un modelo a seguir para niños. ¿Cómo podría haber ignorado a estos niños cuando más me necesitaban? Una reportera le preguntó sobre las consecuencias financieras de su decisión. Los patrocinadores ya habían comenzado a llamar, algunos preocupados por la controversia, otros interesados en asociarse con la causa. «Miren», dijo Roberto, «entiendo que esta revelación puede afectar mi carrera profesional. Algunos pueden pensar que actué imprudentemente, que debería haber dejado esto en manos de las autoridades, pero esas autoridades habían estado intentando obtener evidencia durante meses sin éxito. A veces, cuando ves una injusticia, tienes que actuar». Don Aurelio, quien había estado sentado en la primera fila, se veía claramente nervioso. Después de la conferencia, se acercó a Roberto con una expresión preocupada. «Roberto, ya recibí 5 llamadas de promotores cancelando eventos. Los patrocinadores están nerviosos. Esto podría costarnos millones», le dijo en privado. Roberto puso una mano en el hombro de su manager de toda la vida. «Aurelio, entiendo tu preocupación. Has sido más que un manager para mí. Has sido como un padre. Pero necesito que entiendas algo. El dinero que podríamos perder no se compara con las vidas que pudimos salvar». Pero no todas las reacciones fueron negativas. A medida que avanzaba la semana, Roberto comenzó a recibir miles de mensajes de apoyo de fanáticos de todo México y América Latina. Los niños escribían cartas llamándolo su héroe real. Los padres expresaban su admiración por su valentía, y otros luchadores comenzaron a manifestar su respeto por su decisión. Más importante aún, las autoridades confirmaron que la investigación había llevado al descubrimiento de una red de corrupción mucho más amplia de lo que habían imaginado inicialmente. 3 orfanatos adicionales estaban siendo investigados por prácticas similares, y se habían identificado más de 50 niños que habían sido víctimas del mismo sistema corrupto. La fiscal Patricia Vega anunció que Roberto sería reconocido oficialmente como un colaborador civil en una investigación que había resultado en el rescate de decenas de niños y el procesamiento de una organización criminal que había operado durante años. Una semana después de la revelación, Roberto recibió una llamada que lo emocionó profundamente. Era de una organización nacional de protección infantil que quería ofrecerle la posición de embajador oficial para la prevención del abuso infantil. «Señor Hernández», le dijo la directora de la organización, «su valentía ha inspirado a todo el país. Creemos que podría usar su plataforma pública para crear un impacto duradero en la protección de niños vulnerables». Roberto aceptó inmediatamente,
Sabía que esta podría ser su verdadera vocación, la razón por la que había ganado fama en primer lugar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos de la semana, Roberto se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante años sin saberlo. Un propósito real más allá del entretenimiento. Su carrera como luchador podría haber cambiado para siempre, pero su carrera como defensor de los niños apenas estaba comenzando. 2 meses después de la revelación, la vida de Roberto había cambiado completamente, pero de maneras que nunca habría imaginado. El guerrero dorado seguía existiendo, pero ahora tenía un significado completamente diferente. Las empresas de lucha libre inicialmente habían sido cautelosas sobre asociarse con la controversia, pero la reacción pública había sido tan positivamente abrumadora que pronto se dieron cuenta de que Roberto se había convertido en una figura aún más poderosa e inspiradora que antes. Sin embargo, Roberto había establecido nuevas condiciones para sus apariciones. Una parte significativa de sus ingresos de lucha libre ahora se destinaba a un fondo que había establecido para apoyar orfanatos legítimos y programas de protección infantil. Además, había reducido su calendario de combates para dedicar más tiempo a su trabajo como embajador de protección infantil. Su primera misión oficial lo llevó a visitar orfanatos en todo México, pero esta vez no como investigador encubierto, sino como inspector oficial acompañado por trabajadores sociales y autoridades. Su presencia había demostrado ser increíblemente efectiva para garantizar que los orfanatos mantuvieran altos estándares de cuidado. «Es curioso», le comentó a Carmen Reyes durante una de sus visitas regulares. «Los administradores de orfanatos ahora se aseguran de que todo esté perfecto cuando saben que el guerrero dorado viene de visita. Pero la diferencia es que ahora las condiciones se mantienen así todo el tiempo, no solo durante las inspecciones». Carmen había seguido investigando la red de corrupción que habían descubierto, y sus reportajes habían llevado a reformas significativas en el sistema de supervisión de orfanatos a nivel nacional. Su trabajo conjunto había resultado en la creación de un nuevo programa de inspecciones sorpresa con la participación de voluntarios civiles entrenados. Pero la verdadera medida del éxito de Roberto llegó cuando recibió una invitación especial. Los 23 niños del orfanato Santa María de la Esperanza, ahora viviendo en hogares seguros, querían reunirse con él para una celebración especial. El encuentro se llevó a cabo en un parque público en Ciudad de México. Roberto llegó sin su máscara, simplemente como Roberto Hernández, pero llevaba consigo 23 camisetas personalizadas con el logo de El Guerrero Dorado para cada uno de los niños. Diego, el niño que había visto siendo abusado, ahora vivía con una familia adoptiva que lo amaba profundamente. Había ganado peso, su sonrisa era genuina, y corría hacia Roberto con una energía que no había mostrado en el orfanato. «¡Señor Roberto!», gritó Diego mientras lo abrazaba. «¡Mire qué tan alto he crecido! Mi nueva mamá dice que como muy bien ahora». Cada niño tenía una historia similar. Habían sido colocados en hogares temporales o adoptivos, habían recibido atención médica y psicológica adecuada, y por primera vez en sus vidas, experimentaban lo que era ser realmente cuidados y amados. María, una niña de 12 años que había sido una de las más tímidas en el orfanato, se acercó a Roberto con un dibujo que había hecho. Era una imagen de él como el guerrero dorado, pero en lugar de estar en un ring de lucha libre, estaba rodeado de niños sonrientes. «Señor Roberto», le dijo María, «mi maestra me preguntó qué quería ser cuando fuera grande. Le dije que quería ser como usted, alguien que ayuda a niños que necesitan ayuda». Esa declaración conmovió a Roberto más que cualquier reconocimiento oficial que hubiera recibido. Se dio cuenta de que su acción no solo había salvado a estos niños, sino que los había inspirado a convertirse en personas que ayudarían a otros en el futuro. Durante la celebración, Roberto anunció algo que había estado planeando durante semanas. Había decidido establecer una fundación permanente llamada Guerreros por los Niños, que se dedicaría a la protección de menores vulnerables en toda América Latina. «Estos niños me enseñaron algo que nunca aprendí en el ring», dijo Roberto,
dirigiéndose a las familias adoptivas, trabajadores sociales y medios de comunicación presentes. Me enseñaron que ser un verdadero guerrero no significa ganar combates ficticios para el entretenimiento. Significa luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. La fundación sería financiada por sus ingresos de lucha libre, donaciones públicas y el apoyo de otros atletas y celebridades que se habían inspirado por su ejemplo. Al final del día, mientras los niños se despedían para regresar con sus familias, Roberto supo que había encontrado su verdadera vocación. Un año después de la noche que cambió todo, Roberto Hernández se encontraba de pie en el mismo lugar donde había visto por primera vez el orfanato Santa María de la Esperanza. Pero el edificio ahora lucía completamente diferente. Había sido renovado completamente y convertido en el primer centro de recursos para familias guerreros por los niños. En lugar de ser un lugar donde los niños eran abandonados y abusados, ahora era un centro donde las familias podían recibir apoyo, recursos educativos y asistencia para prevenir que los niños terminaran en el sistema de orfanatos en primer lugar. La gran inauguración estaba programada para esa tarde, y Roberto había insistido en que los 23 niños originales fueran los invitados de honor. Todos habían prosperado en sus nuevas familias, y varios de ellos ya habían expresado interés en trabajar en protección infantil cuando fueran mayores. Diego, ahora un año mayor y notablemente más alto y saludable, había sido elegido para cortar la cinta ceremonial junto con Roberto. El niño que una vez había sido víctima de abuso, ahora era un símbolo de esperanza y recuperación. «Señor Roberto», le dijo Diego mientras practicaban el corte de cinta, «¿usted cree que otros niños van a ser ayudados como nosotros fuimos ayudados?» Roberto se arrodilló para estar a la altura del niño, como había hecho tantas veces durante el año pasado. «Diego, no solo creo que van a ser ayudados, sé que van a ser ayudados, porque ahora hay muchas personas como tú que se han comprometido a asegurarse de que ningún niño tenga que pasar por lo que ustedes pasaron». La Fundación Guerreros por los Niños había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Roberto. En un año, habían establecido programas en 12 países de América Latina, habían rescatado a más de 200 niños de situaciones de abuso y habían creado una red de más de 1000 voluntarios entrenados en detección y prevención de abuso infantil. Otros atletas y celebridades se habían unido a la causa. Futbolistas famosos, actores de telenovelas y músicos populares habían donado tiempo y recursos para apoyar la misión. Lo que había comenzado como la acción solitaria de un luchador preocupado se había convertido en un movimiento internacional. La carrera de lucha libre de Roberto también había florecido de maneras inesperadas. Sus combates ahora tenían un significado más profundo y las multitudes respondían con una pasión que iba más allá del entretenimiento. Cada vez que entraba al ring, representaba algo más grande que él mismo. Representaba la esperanza de que los héroes reales existen. Había desarrollado una nueva serie de movimientos especiales que dedicaba a los niños que había ayudado a salvar. Su movimiento final, que había renombrado el abrazo del guerrero, simbolizaba la protección y el cuidado que todos los niños merecían recibir. Durante la ceremonia de inauguración, Roberto pronunció un discurso que sería recordado durante años. «Hace un año, pensé que era un héroe porque podía ganar combates en un ring», dijo, dirigiéndose a una audiencia que incluía funcionarios gubernamentales, trabajadores sociales, familias y cientos de niños. Pero estos niños me enseñaron que ser un verdadero héroe significa estar dispuesto a quitarse la máscara, a ser vulnerable y a arriesgar todo por aquellos que no tienen voz. Señaló hacia Diego y los otros niños que estaban sentados en la primera fila. Estos son los verdaderos guerreros. Sobrevivieron a situaciones que habrían destruido a muchos adultos, y ahora están usando su experiencia para ayudar a otros niños. Ellos son mis maestros, mis inspiradores y mis héroes. Al final de la ceremonia, cuando todos los discursos habían terminado y la multitud comenzaba a dispersarse, Roberto se quedó un momento solo en el lugar donde todo había comenzado. Carmen Reyes se acercó a él con una sonrisa. ¿Alguna vez te arrepientes de haber tomado esa ruta diferente aquella noche? Roberto miró hacia el edificio renovado,
donde las luces cálidas ahora iluminaban espacios llenos de esperanza en lugar de desesperación. Carmen, esa noche no solo cambió la vida de esos niños, cambió la mía. Por primera vez en mi vida, sé exactamente por qué estoy aquí. El guerrero dorado había encontrado su verdadero propósito, y su legado ahora se extendería mucho más allá de cualquier ring de lucha libre. Había demostrado que los héroes reales no necesitan superpoderes, solo necesitan el coraje para actuar cuando ven una injusticia. Su historia se había convertido en una leyenda, pero más importante, se había convertido en esperanza para miles de niños en todo el mundo.